Buenas tardes amigos, bienvenidos a tu programa Psicomentario, un comentario pensado y como siempre muy gustoso. Fíjese que ahora quiero empezar con ustedes agradeciendo a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos y sobre todo a aquellos amigos que ahorita se están desvelando allá en Europa y nos sintonizan y los saludos que nos han dado. Estoy muy contento porque en Psicomentario 13 algunos de los programas que hemos llevado aquí con grandes especialistas los hemos subido a YouTube, vuelvo a repetir a mi canal de Psicomentario 13 y bueno, resulta que 94,435 personas nos han hecho el favor de ver los diversos programas. Muchas gracias por estar presente de alguna forma en este diálogo que tenemos con el programa y contigo. Nuestros amigos de Madrid, pues concretamente también toda España, por allá uno en el Cairo anda perdido y por ahí luego nos envía unos mensajes. Y bueno, a nuestro amigo director también de cine, Mathieu Yulan, nuestros amigos en Norteamérica, sobre todo al aeropuerto John F. Kennedy, que nos hace el favor de sintonizar el programa de Psicomentario. También, bueno, a nuestros amigos en Sudamérica, sobre todo a Buenos Aires, Argentina, Costa Rica también, Chile y varios países que me han hecho llegar algunos mensajes. Puedes mandarme un WhatsApp al 44 33 25 70 77 o métete aquí a Facebook a Psicomentario 13 o también puedes poner Psicomentario, un comentario pensado. Y pensando precisamente en la actualidad, no podía escapar para este programa el análisis de la fuga de uno de los narcotraficantes más enigmáticos y vamos a llamarlo famosos. A la altura de Escobar Gaviria, recuerden que él se manda a construir la fortaleza de donde posteriormente escapa mediante un túnel. Él, bueno, patrocinó y pagaba todo esto allá en Colombia. Posteriormente, con agentes de la DEA, es muerto. Y bueno, viene otro cartel, que es el cartel del Cali, pero aquí en México el Chapo ha cobrado una gran relevancia. Ha habido o hemos observado bastantes análisis en distintos medios de comunicación, pero nos sentimos contentos porque lo que hemos visto no abona en realidad nada a la cuestión de qué hacer ante tal fuga. Para ello, el día de hoy me es grato, como siempre, tener la amistad y siempre el diálogo permanente con la doctora Rosario Herrera Guido, que escribió un artículo formidable que todos tenemos que analizar y compartir. Y precisamente tiene que ver con la fuga del Chapo, tiene que ver con esta tecnología que nace con uno de los grandes libros enigmáticos que tiene que ver con el nacimiento de la prisión, que es Michel Foucault. Su servidor, por cuestiones profesionales, nuestro segundo trabajo que tuvimos precisamente fue en la Dirección de Prevención, y Readaptación Social, que pertenecía a una dirección, a la Dirección de Ejecución de Sentencias, y a su vez estaba la Subdirección de Estudios Técnicos Criminológicos, donde por fortuna trabajamos. Y ahí convivimos con grandes criminólogos, el doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, el doctor Carlos Tornero Díaz. De los encargos que nosotros teníamos ahí era estar al tanto de las prisiones de alta seguridad, que para ese momento, yo estoy hablando de 1992, existía nada más Almoloya de Juárez, que fue hecha en 1991. Vamos a posteriormente a estar viendo las diapositivas. Y bueno, esto de tocarnos las entidades federativas que nos tocaba ver cómo se seleccionaba el personal,
cómo transcurría la seguridad en Almoloya de Juárez, estaban entidades federativas B, que era Puente Grande. Y pues nos fuimos metiendo con este amor que le tenemos al psicoanálisis, al diplomado de exclusión social, psicoanálisis, encierro y derecho, y es el doctor Juan Pablo de Tavira, que lo mandan a Francia a enterarse cómo son las construcciones de los penales de alta seguridad, que nos hace el favor de invitarnos a un grupo como de 10 personas, y que dudo que en el país haya más que conozcamos las entrañas de Almoloya de Juárez. Hoy vamos a echar muchos mitos abajo sobre esta pretendida fuga del Chapo, porque nosotros sabemos cómo operan los sistemas de seguridad, cómo se construyó y qué fue lo que pervirtió al sistema. Pero bueno, más allá de eso, vamos a darle la bienvenida a la doctora Rosario Herrera Ido. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues fascinado, empiezo a ver en la madrugada, porque el internet no funcionaba bien, tiene uno que trabajar entre 3 de la mañana a 7 de la mañana, y me entero de buena fuente que se ha fugado el Chapo Guzmán. Para mí fue una sorpresa, es increíble, nadie se traga ese cuento, y más fue mi sorpresa cuando empiezo a ver análisis poco doctos, poco serios, que se van más a que cómo sacaron la tierra, que por dónde se habrá salido y demás. Pero leo la columna que usted escribe siendo una de las personas que colabora con una de las agencias informativas más importantes del país, que es 3.0. Revolución 3.0. Doctora, ¿cómo nace el artículo que usted escribe sobre la fuga del Chapo y que tiene que ver con las cuestiones de estructura del poder? Y le pedimos a producción que si puede poner las primeras diapositivas ahí. Doctora. Sí, bueno, yo querría partir de una génesis muy añeja, de hace ya bastantes años. Me pareció que incluso antes de que yo entrara de lleno a la obra de Foucault, que como pudiste ver en el artículo, yo lo manejo en francés directamente, porque me encontré en la versión en castellano, que es muy buena, que había detalles que no me permitían precisar algunas cuestiones. Entonces, esto en el marco, por supuesto, de 10 años aproximadamente que di filosofía política a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Filosofía política. Entonces, Foucault era un autor obligado por la teoría del poder, sobre todo, ¿no? Y en la génesis, en realidad no está en mis lecturas Foucault, sino están en el origen, quizá al revés. Yo leí primero a los analistas institucionales franceses, que eran hijos de Foucault, que habían crecido a su sombra, y que, bueno, está Robert Castel, está Oury, están pensadores como Don Celot, que hace un libro maravilloso que se llama La policía de las familias. Pero en conjunto, y por el tiempo que tenemos, el análisis institucional de estos analistas institucionales, todos eran filósofos y a la vez tenían una gran influencia del psicoanálisis. Y estos analistas institucionales tenían una especie de lema: las instituciones son construidas para impedir aquello para lo que fueron creadas. La familia impide la hermandad, la iglesia impide la fe, la Secretaría de Salud impide la salud, la Secretaría de Educación impide la educación, la universidad impide el pensamiento universal, plural. Ahí hay dogmas, hay amos autoritarios, posesivos, dogmáticos, ¿no? También la prisión impide la rehabilitación, la
reintegración del delincuente a la vida social, a la vida cultural, y se convierten más que nada en escuelas del crimen. Salen más refinados de ahí. Y este fue el origen de mi inquietud. Y el origen de mi inquietud fue esta, ¿no? Por el lado de que la prisión no rehabilitaba ni reintegraba a la sociedad, sino que era una escuela del crimen, pues fui a parar necesariamente con Foucault. El Foucault de vigilar y castigar. Así El es. Foucault que por toda la obra nosotros encontramos menciones que tienen que ver con la prisión, y el modelo de prisión, sobre todo, que le permite a él, como lo digo en el artículo, no sin la gran influencia de Jeremy Bentham, el filósofo inglés, que le permite, a partir de lo que construye como el famoso panóptico, un modelo arquitectónico, un modelo en el que puede caber una prisión, un hospital, una escuela, un nosocomio, un manicomio, una fábrica también, pero un modelo que más que un modelo arquitectónico es un modelo de cómo gobernar y cómo hacer de la sociedad una sociedad carcelaria. Este es el antecedente de este libro del 1984, del Big Brother, esta parte de la vigilancia De George permanente Orwell. de George Orwell, precisamente. Hay una inspiración importante en Orwell de lo que pudiera ser el gran hermano que lo mira todo, aunque ya en Orwell hay una tecnología de punta, digamos, en términos de cámaras, de videocámaras, que tienen, que filman todo, que vigilan absolutamente todo. Y que el problema para Foucault es que esta vigilancia extrema y la misma perfección de las prisiones tiene un punto de fuga. Y digo un punto de fuga porque se ha hablado mucho de puntos ciegos. Ahora se ha hablado de puntos ciegos por donde el Chapo se escapó. Aquí se trata de un punto de fuga. No hay ningún encierro del que el ser humano no pueda escapar. Y precisamente el modelo, con el porfirismo, es traído el modelo de Bentham, estoy hablando del Jeremy Bentham, con este panóptico en el Palacio Negro de Lecumberri, sí, que es la estructura más perfecta la de lo torre que es. En el centro, así mirando es. todo, es una estructura circular donde hay una ventana hacia afuera, otra hacia adentro. Incluso todos los prisioneros se observan, de manera que puede haber personas que delaten al vecino, dado que están viendo qué es lo que hace en la celda de enfrente. Es una vigilancia que contempla un ojo omnipotente que todo lo mira, pero que él mismo no es visto. Pero es un montaje también artificial. Para Bentham mismo es una ficción que hace que la apuesta es que se interiorice esa vigilancia, que el prisionero se sienta vigilado a tal punto que debido a esa vigilancia llegue a tener parámetros de corrección, y que fue comparado con el superyo. Precisamente, en algún momento hay un diálogo muy interesante entre Foucaultianos y lacanianos en París, que publicó la editorial La Piqueta y que se llama Saber y Poder. Donde Nos lo comenta después de unos breves comerciales. Claro que sí. Amigos, no te vayas. Estamos aquí en tu programa Sin Comentario con la doctora Rosario Herrera Guido, una excelente filósofa, excelente psicoanalista y ahora columnista de Revolución 3.0. Estamos analizando la fuga del Chapo. Regresamos. Es que Joaquín, ¿verdad? No, aquí no nos pasa. Aquí, fuera del aire, no hablamos nada hasta que estamos en pantallas.
Aquí nuestro equipo de producción aprovecho para saludarlos y agradecer siempre su apoyo en las consolas Alan y Lupita, en los teléfonos Nestle y nuestro gran camarógrafo Huicho, que qué suerte que nos esté acompañando hoy. Seguramente descansó el chico que nos acompaña y bueno, pues es un gusto ver aquí a Huicho en las cámaras. Y bueno, doctora, estábamos viendo que sí hay fugas en esta observancia permanente, este instrumento para hacer los cuerpos dóciles, como decía Michel Foucault, y nos remitía a otro texto independiente de Vigilar y Castigar el nacimiento de la prisión de Michel Foucault, a otro texto de Foucault, fue en el que nos quedamos de este editorial La Piqueta. Poder y saber. Poder y saber. Poder y saber es un diálogo muy interesante entre amigos y discípulos de Foucault y amigos y discípulos de Jacques Lacan. Entonces ellos discuten temas y a propósito del ojo del poder que todo lo mira y que está súper observado el prisionero, donde el propósito, como veía Foucault y descubre Foucault, el propósito es despersonalizar, quitar todo tipo de identidad, destruir la subjetividad, todo lo que tiene que ver con la intimidad, y que por otro lado, pues Derechos Humanos reclama precisamente que existan puntos ciegos donde no se ha observado, no sé, quiero pensar en lo problemático que es que alguien esté observándote, bañarte, ir al baño, la intimidad, ¿no?, que tiene que ver con derechos humanos. Doctora, déjeme le interrumpo en este punto. Precisamente yo le hacía una pregunta a mi maestro, al doctor Juan Pablo de Tavira y Noriega, que había traído el proyecto y lo cristaliza en la administración de Carlos Salinas de Gortari. Yo le preguntaba si Almoloya de Juárez, bajo esta permanente vigilancia en el que no se permitía, por ejemplo, cuando hacemos la visita a este penal de Almoloya de Juárez en ese entonces, en 92, se decía que los internos no podían bañarse independientemente, estaban al frente de unos cristales y ellos se les prohibía levantar las manos. A una persona que osara levantar una mano se le castigaba. Había una parte del penal en Almoloya, en una cierta esquina donde pegaba mal la corriente fría, estamos hablando que está en Toluca. Entonces ahí se les dejaba a los presos. Por ejemplo, si alguien utiliza palabras soeces, se le castiga. O sea, por cualquier motivo se les castigaba. En el caso de Carlos Quintero, le mentó la mamá al doctor Juan Pablo, y entonces nada más lo pusieron en esa esquina parado, sin poderse sentar, nada, parado, con las corrientes de aire, hasta que lo hicieron llorar y pedir perdón. Esos eran los castigos. Nadie podía caminar y mirar a otro lado. Persona que mirara para cualquier lado, se le castigaba. Entrar al Almoloya de Juárez, inmediatamente usted pierde la noción del tiempo. Tiene una forma de tipo laberinto, que usted no sabe qué día es, qué hora es, ni en qué parte está uno parado. Es de extrema violencia a los sentidos. Entonces, esa pregunta, cuando salimos de las instalaciones, le digo al doctor que es sumamente violento, que qué pasaba ahí con esto que nacía con Madrazo, el primer presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, qué pasaba con los derechos de los internos. Dice, una persona que ingresa al Almoloya de Juárez pierde todos sus derechos, ya no es nadie. La persona que entra aquí solamente va a salir con los pies por delante. Y entonces, él justificaba al Almoloya de Juárez. Él, en el último libro que hizo, antes de que se le privara de la vida en Pachuca, se llamó Un paso al infierno. Entonces, para eso fue confeccionado Almoloya de Juárez, posteriormente La Palma, que por cierto le quitan La Palma porque había sido apresado ahí el güero La Palma, para que no hubiera asociación que fuera de él, le cambian el nombre al altiplano. Entonces,
¿cómo se ve esa violencia? Un poquito fuera del aire de lo que sí le digo a mis amigos que comentamos. La pregunta que me hacen, entonces, ¿para qué encerrarlos? ¿Hay rehabilitación? ¿No hay rehabilitación? ¿Qué pasa con estos lugares? Los derechos humanos, ahora se dice que se flexibilizó un poco, que ya no se vio como castigo este centro penitenciario y dieron ciertas facilidades al extremo que esas celdas unicelulares ahora cuentan con una regadera, cosa que no había. Se puede llevar al extremo y es una violación a los derechos humanos cuando son personas que vulneraron el contrato social. Hay situaciones que yo percibo de mucho más hondo calado. Eh, Se sabe desde que surgió la prisión que no rehabilita, que no produce a partir de la despersonalización, el reducirte a un número, el quitarte todo tipo de derechos, la posibilidad de que haya ni arrepentimiento ni reintegración a la vida social y cultural, a la vida política incluso, ¿no? En ese sentido, es bastante contradictorio que se planteen este tipo de manejo tan restrictivo como precisamente para producir una especie de arrepentimiento, ¿no? Aquí no se trata del arrepentimiento, no se trata de que alguien que delinque no reciba ninguna sanción social. Lo digo en el artículo, tú pudiste ver, recorro los pasos que recorrió Foucault de la historia del crimen, de la historia de la penalización, de la historia de la delincuencia, ¿no? Y de la historia del castigo también. En el destierro, que fue algo común en Occidente para Grecia y que lo sigue siendo todavía en otros países. Ahora se habla del destierro de Porfirio Díaz y de cómo traer los restos de Porfirio Díaz. Por ahí hay algunos que quieren traerlos, ¿no? Y que por un lado puede que ofenda al país, que no tienen memoria histórica, etcétera, ¿no? El destierro, la rehabilitación del daño desde distintas maneras, reconstruir el daño que se hizo, reintegrar los bienes que se extrayeron, vamos a regresar todo lo que te robaste, si te robaste, ¿no? La marca social, que quizá el paradigma máximo es la letra escarlata, ¿no? Que andes por la calle marcado, ¿no? Marcado. La infamia también, que por fortuna prohíbe nuestra Constitución en el artículo 22, la infamia, que tú cometas un delito y que boletinen por todos lados para que tú no puedas estar parado en ningún lado, no puedas vivir en ningún lado, ni tú, ni tu familia, ni nadie. La infamia está prohibida. Y sin embargo hay muchas tendencias a eso. Y bueno, el modelo moderno es la prisión, pero la prisión ha mostrado fehacientemente que las cosas no van por ahí. Y voy a hablar del nacimiento de la policía, que también lo consigna Foucault en Diálogos sobre el poder. Muy bien, doctora. En este nacimiento que también habla usted de la policía, de los recorridos que hace Foucault, este texto, estos discursos que dice que son soterrados en arqueología del saber, y precisamente rescata dentro de esos discursos que son el de la gente que está en la mendicidad, el de los discapacitados, en el loco, y dentro de ello se mete estas cuestiones de la gente que ha sido señalada o que ha sido encarcelada, pero que tiempo más atrás saca un pequeño libro que es el de Pierre Rivière. Yo, Pierre Rivière, maté a mi madre, a mi hermana y a mi hermano. Pero dice, no es este adolescente de 15, 16 años el que se le va a encerrar, y hay una disputa con los grandes psiquiatras de ese momento, Pinel, Esquirol y otros, para ver si se le va a dictaminar como loco por haber matado a la familia, o tiene que permanecer encerrado, y él único que pide es un legajo de papel
y un lápiz. Prácticamente es un analfabeta y escribe uno de los mejores textos que tiene que ver con la cuestión de la prisión, pero la justificación de alguna manera del crimen. Ujú. ¿Cómo ver esto que parece violento de haber matado a la hermana, a la madre, a la hermana y al hermano, y el aporte que nos hace Pierre Rivière en su texto, que tiene que ver cómo dilucidar si se aplica la justicia y cómo? La descriminalización, el incluso diagnosticar de dementes les exime de la ley. Hay casos muy ejemplares y paradigmáticos en los que pudiéramos tomar como modelo máximo Crimen y Castigo de Dostoyevsky, donde hasta que no recibe castigo encuentra cierta paz, y que al diagnosticarlos de dementes resulta de que no se les aplica la ley. Este es un problema, y es un problema serio. Y la parte que decía yo en términos de hondo calado tiene que ver con por qué, si después de todos estos siglos de prisión, de historia de la prisión y del castigo moderno, con toda la sofisticación que ahora tenemos de tecnología, y la tecnología es tan alta y tan afinada como la tecnología que se aplica para fugarse, ¿no? ¿Por qué continuamos con ese modelo de la prisión? ¿Qué hemos solucionado en Michoacán con los presos que tenemos en el altiplano? ¿Qué se ha solucionado? Esto que acontece de la fuga del Chapo es un gran motivo de análisis nacional para ver qué está pasando con todos aquellos que están encerrados y a los que se pretende encerrar por criminalizar las protestas, pedir educación, ver lo del petróleo. ¿Le parece que después de un corte comercial lo analicemos? Sí. Amigos, no te vayas, estamos con la doctora Rosario Herrera Guido, viendo un poquito más allá de la fuga del Chapo. Regresamos. Bueno, amigos, ya regresamos. La doctora está poniendo el dedo en la llaga. Y hay 3 preguntas formidables que estamos ahorita charlando un poquito fuera del aire, pero le dije que estas preguntas tendrían que ser expuestas a ti. Y fíjense qué pregunta nos va a contestar o tratará la doctora. Obvio, esto implica tener pues más horas de programa. Vamos a ver de qué manera la comprometemos, porque con este artículo que sacó en Revolución 3.0 sobre la fuga del Chapo, que ustedes lo pueden ver en la internet, ponen doctora Rosario Herrera Guido, Revolución 3.0, y ahí está este formidable artículo. Alguna de las preguntas que se llama El Chapo, entre interrogantes, más allá del ojo del poder. Así es. Entre interrogantes. Muy bien. Entonces ya saben, El Chapo, más allá del poder. Del ojo del poder. Del ojo del poder. ¿Es una revista o es un periódico? ¿Qué es Revolución 3.0? Es un portal. Es un portal, un medio de comunicación electrónico. De los más importantes, por supuesto. Pues como Animal Político y estas cosas, ¿no? Sí. La Silla Rota. Sí, son de los portales más interesantes, con intelectuales de la talla de la doctora. Entonces, 3 preguntas va a tratar de contestar la doctora. ¿Por qué continúa el modelo carcelario? Sería una. La siguiente pregunta, ¿qué hacer o qué no ha funcionado con el modelo carcelario? Y la tercera, ¿por qué se produce el crimen o la criminalidad? Uh-huh. Entonces, ¿por cuál comenzamos, doctora? La primera. La primera, ¿qué es? Vuelvo a repetirla. ¿Por qué continúa el modelo carcelario?
Dijimos, y hay que decirlo muy sintéticamente, de entrada solucionamos un problema de manera inmediata, pragmática, utilitaria, que es quitar de la sociedad, arrancar de la sociedad para que pague por una transgresión que se hizo y que ha dañado a la sociedad. Y su pago es el encierro. ¿El encierro por qué? Porque en ningún lado, como en la modernidad, se hizo un valor de alta estatura, de aspiración universal, la libertad. Entonces hay que quitarle la libertad al delincuente. Pero ha mostrado que dentro se refina, que desde adentro opera, que desde adentro delinque, que desde adentro puede organizar cosas. Y no solo eso, sino que adentro hay, quieran o no, comunicación y salen todos refinados de adentro. ¿Sí? Cuando se le han sumado tantísimos años, como es el caso del Chapo, porque el Chapo va a morir en prisión, el plan es que muera en prisión, se pregunta uno, bueno, ¿por qué tanta humillación a su persona? ¿Por qué esto que decías de no mirar a los lados, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con derechos humanos, puesto que el tipo está condenado a no volver a salir. Tenemos algo particular que nos hace mucho ruido, por supuesto, con el Chapo, porque el Chapo es encerrado, pero no es despojado de nada de lo que tenía. De todas sus propiedades, está en Forbes. Por eso circuló en las redes un rollo de billetes de dólares donde para hacer una burla completa el túnel del Chapo. Las redes dicen que ese es el túnel por donde escapó el Chapo, ¿no? Un tubo de dólares, un dinero, ¿no? Dinero que puede pagar. No hay desmantelamiento de las redes financieras, no se confiscan los suficientes bienes y las redes con las demás comunicaciones. Yo no es tiempo para hablar de esto, pero recomiendo mucho que vayan a ver Mares de Cocaína, donde todos estos capos rentan las vías marítimas en el océano. El océano ya es propiedad de ellos, los puertos a donde llega la mercancía. Ya hay derecho de piso del océano, tanto del Pacífico como del Atlántico. Por eso dijo Mares de Cocaína. Que el gobierno federal ofrece $60 millones a quien lo denuncie o logre su captura. Sin embargo, acaba de lanzar una comunicación porque él utiliza el Twitter y dice que él triplica la cantidad, estamos hablando de $180 millones, para que no lo denuncien. Claro. Entonces, Mares de la Cocaína. Mares de Cocaína. Y nos sigue diciendo usted, entonces, estamos, amigos, hablando sobre la pregunta ¿por qué continúa el modelo carcelario? ¿Por qué continúa el modelo carcelario? Si sabemos que no funciona. Y no solamente por esta fuga, sino porque nadie se rehabilita allá adentro y sale como un ciudadano libre de todas estas de estas lacras que se pretende extirpar de la sociedad, ¿no? Él no salió entonces, leo en su respuesta que está dando, que él no salió por este pretendido túnel, esta información mediática, sino salió efectivamente por el túnel de este dinero, de cooptar, de comprar voluntades, pero a los más altos niveles. Había que ir mucho más allá, Víctor, porque yo no me atrevería a decir que el túnel no se construyó para que saliera de ahí en esa especie de motocicleta en unos rieles, que se permitieron, por decir, hubo un promedio de 2 horas, muy seguras 2 horas, donde pudo hasta bañarse, cambiarse, fugarse, que llegara el helicóptero respectivo, después que lo llevara a un aeropuerto mayor para salir fuera del país, etcétera, ¿no? Aquí lo importante es, si no funciona la prisión, ¿por qué continúa el modelo? Foucault responde, yo me hago acompañar de él, pero voy un poquito más allá. Él dice, continúa el modelo carcelario porque permite un modelo carcelario para la sociedad moderna.
La escuela es una especie de prisión, la fábrica es otra prisión, el hospital es otra prisión, la familia es otra prisión, la iglesia es una forma de contener y de aprisionar y de tener esa especie de patíbulo y de juicio universal, divino, del castigo, no solamente aquí, sino en la otra vida, etcétera, ¿no? La otra cuestión que decía de la pregunta, de las 3 preguntas, tiene que ver con que ¿por qué no hay una reforma de hondo calado con respecto a la prohibición? ¿Por qué? Y el paralelo que me gusta mucho utilizar y que me parece de una lógica impecable es el ejemplo que nos pone en 1927 Freud en El porvenir de una ilusión. Un texto ejemplar que tiene una frase maravillosa. Dice: los norteamericanos han decidido no volver a tomar vino y no engañar a sus mujeres. Esto fue firmado por el Congreso norteamericano en 1927. Lo de las mujeres nadie hizo caso. Nadie supo si sí, si no, si lo cumplieron o qué. Podemos suponer que no. Es divertido que digan ya los norteamericanos no van a engañar a sus mujeres. Con respecto al vino, sí sabemos que surgió la primera mafia en el mundo del vino. Al Capone, Chicago, y se vinieron las grandes mafias, ¿no? Las grandes mafias del opio, la mafia rusa, la siciliana, etcétera. Ya en Chicago en 1927 había cobro de piso, como ahora. Digamos que los modelitos y la diversificación de la criminalidad comenzó desde entonces. Sí, tenemos uno de los grandes presos que se fuga, que es Cecilia Falcone, aquí en México. Y cobraban porque tú conservaras tu vida, ¿no? Yo te voy a proteger. La protección nació allí también. Entonces, los asaltos en el mar de los barcos llenos de botellas, etcétera, hasta que relajaron esto, ¿no? Sabemos perfectamente bien que cuando hay ley seca se toma más vino que cuando no lo hay. Todo el mundo sabe dónde está la tiendita donde se tiene que comprar eso. La prohibición, y esto es algo muy viejo, la prohibición, la ley, tiene 2 fases, 2 caras. Una te pacifica, te ordena, te regula, te somete, pero la otra te incita a transgredir la ley, que es la más peligrosa y la más atractiva. No hay nada más codiciado que lo prohibido, lo sabe la sabiduría popular. No se quiere legislar el trasiego de las cuestiones que tienen que ver con la distribución de la droga, no se quiere legislar, porque al legislarse y quitarle la enorme prohibición, la carga prohibitiva, no solamente va a ser menos deseada, sino se va a abaratar. Se va a acabar el negocio para quien la produce, quien la distribuye y quien la controla. Porque, ¿qué hace un gobernador? Denme más dinero porque aquí hay muchos criminales. Bueno, el de Michoacán. No, yo diría que el de Michoacán y el de cualquier otro lado podría aprovechar el recurso que hay para el control del crimen organizado y decir es que aquí se está poniendo muy mal, mándenme más dinero, ¿no? Después de un corte comercial. Quiero decir que todo el mundo hace negocio con esto. Todo el mundo le saca tajada a esto y ventaja. Por eso no hay la tal legislación. Doctora, para irnos a un corte comercial y obvio no se termina todavía la respuesta, que es muy amplia. Es decir, que tener prisiones alienta la criminalidad. Claro. Amigos, regresamos después de un corte comercial a las 2 restantes preguntas y todavía esta que todavía no se termina. ¿Qué hacer que no funciona el modelo carcelario, verdad? Así es la pregunta. Y la otra, ¿por qué se produce el crimen? No te vayas, regresamos. Estamos hablando con la doctora Rosario Herrera Guido. Hablando de orejas.
Sí, estamos hablando de también de la crisis. Vamos a tener un programa para hablar sobre la crisis de Grecia, pero nos está preocupando del alto índice de criminalidad que crece cada día. Y bueno, Michoacán no es la excepción. Ya la doctora nos estaba mencionando este film de mares de la cocaína. Y aquí en Michoacán se produce por un norteamericano y bueno, apoyado por mexicanos, Cartenland, Sí. tierras de cartel, o cómo sería la traducción, Este, tierras del cartel, tierra de carteles, tierra de cárteles. sí, tierra de cárteles. Bueno, entonces tiene que ver precisamente, doctora, nos estaba diciendo que el crear prisiones alienta el crimen finalmente, porque no han contenido, ya la voz populi, voz dei, que lo más prohibido es lo más delicioso. Entonces, un poco fuera del aire también mencionaba usted que donde se ha instituido la pena de muerte es donde mayor criminalidad hay. ¿Qué pasa con la criminalidad que está aumentando aquí, doctora? Y bueno, esto de la fuga del Chapo, pues está haciendo que se hagan distintas lecturas a lo que acontece finalmente a nivel nacional e internacional. A mí no me cabría ni la menor duda que es como quiera un ejemplo para toda la sociedad que las leyes en México no funcionan. Aquí tenemos una cadena necesaria de elementos que de no reunirse todos, el sistema social, político, el Estado de Derecho revienta, digámoslo con ese término así de crudo, que es legalidad, legitimidad, gobernabilidad, seguridad. El problema de la legalidad es que andamos a contrapelo, andamos poniendo las leyes a toro pasado, como se dice corrientemente, de ir a ver cómo tapas el pozo una vez que ya sucedieron las cosas. Los ciudadanos denuncian que hay violencia, no toman cartas en el asunto. El asunto de la ley es importantísima, porque si nosotros no hacemos las cosas en el marco de la ley, como dijo en la República Platón, como no nacimos buenos, inventamos las leyes. Pero las leyes debemos someternos todos a ellas, incluido el soberano. Y el soberano no se somete a la ley, como podemos ver. Sí, estamos viendo que están liberando con 7 millones de pesos cuando se llevan más dinero a algunos gobernadores, que es lo que está pasando. Entonces, si al soberano no le toca la ley, pues tenemos el dislocamiento de toda la sociedad, porque si al soberano no le toca la ley y él está fuera de la ley, toda la sociedad se descompone. Viene la legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Que sea reconocido como autoridad, como alguien probo, pulcro, que ordena las cosas. No pasa eso. Entonces viene la ingobernabilidad. Porque si el vecino de enfrente hace lo que le da la gana, yo, ¿por qué no? Y empieza todo a descomponerse. Así se descompuso en el lapso de cerca de 30 años Colombia. Todo se valía. Y se sigue valiendo, ¿eh? En ese sentido, no tenemos seguridad. Y no me cabría ni la menor duda que esté teniendo un factor importante toda esta descomposición, con lo que a mí esta semana me pasó. Todas las tardes en mi consultorio como psicoanalista, todas las tardes me tocó escuchar por lo menos 3 asaltos directos a pacientes que atiendo. Doctora, beneficia, digo, sé que es una pregunta hasta tonta la que voy a hacer. Es un índice muy alto, ¿no? Sí, beneficia la reaprehensión del Chapo o que quede libre. Obviamente no renunciaron quienes debieron presentar su renuncia: Osorio Chong, esta señora de la PGR, Mireya, bueno, como se llame.
¿Y qué pasa? ¿Qué lección nos deja el artículo de la fuga del Chapo de usted, doctora? ¿Qué lección nos deja? Nos deja, la primera y la más importante es que tenemos que legislar el asunto no solamente de las drogas, que es la parte más costosa de todo, digas heroína, cocaína, anfetamina y todo esto de lo que salen tantas millonadas, que es el gran negocio que todo el mundo se pelea, y que los ciudadanos vemos con claridad meridiana que no se trata de erradicar cárteles ni nada de esto, sino de mostrarle a la ciudadanía que están haciendo algo en contra de eso, pero no en serio. No se está haciendo algo en serio en contra de eso. ¿Qué hacemos? Mirar cómo se están fracturando los grupos y cómo surgen otros líderes y más grupos. ¿Cuántos cárteles ya habrá en este momento? O sea, el problema no es ese. El problema no es la persecución y pescar personajes significativos. No digo que no tengan que pagar una pena. No me atrevo a tanto. Lo que estoy cuestionando es si esa es la salida fundamental para que haya legalidad, legitimidad, gobernabilidad y seguridad. No estamos viendo que se esté trabajando para fortalecer esto. Lo dije a mis alumnos de mis clases de filosofía política hace años, desde 88. La legalidad del presidente está cuestionada desde 88. La legalidad, por tanto la legitimidad. Se cayó un sistema. Y en consecuencia, la gobernabilidad. Doctora, quisiéramos seguir hablando con usted, pero antes de irnos, quiero agradecer que, como siempre, nos hace favor de traer algunas de las artículos, lo que hace la doctora, en este caso, en esta gran revista, ¿verdad? Metapolítica, y es de la Universidad Autónoma de Puebla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su tema central de suplemento es Filosofía y Política de la Ciudad, y tengo el orgullo de que nos acompaña en este suplemento una queridísima amiga que está nada menos que responsable de la obra completa de María Zambrano, que vivió aquí en Morelia, la gran filósofa española. Era esposa de... bueno, ya nos están diciendo. Hasta luego, doctora Rosario. Como siempre, un placer tenerla aquí y esperamos que sigamos con estos temas. No, amigos, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Aquí tenemos una cita en tu programa Sin Comentario, un comentario pensado. Tu amigo Víctor Gutiérrez Olivares. Hasta pronto. Gracias, doctor.